Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El día de hoy les vengo a traer una verdadera joya que se presentó en una partida entre los grandes maestros David Navara y el gran maestro Radoslav Wojtaszek en el torneo de Biel en el año 2015 en Suiza. En esta obra maestra, el gran maestro checo David Navara hace gala de un rey sumamente valiente. Su rey es impresionante cómo se dirige desde la casilla E1, es decir, su casilla inicial, y llega a la casilla H8 en pleno mediojuego, cuando todavía existen muchas piezas sobre el tablero. Realmente la preparación de Navara fue impresionante, puesto que ya tenía toda la partida prácticamente estudiada. Y sus movimientos realmente no eran tan lentos, jugaba de una forma bastante rápida para lo complicado de la posición. La partida comienza con E4 y el negro juega D5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Entramos en una siciliana, específicamente en la variante Najdorf. Esta variante puede traernos partidas algunas veces muy agresivas y algunas veces bastante tranquilas. En el caso de esta partida veremos que el blanco se va a lanzar al cuello desde muy temprano. Alfil E3, E5, caballo B3, alfil E6 y H3. Una continuación que realmente no es la principal. Acá normalmente suele jugarse F3 para tratar de transponer un ataque inglés o inclusive alfil E2 para F4. El negro juega alfil E7 y el blanco inmediatamente juega G4. Fíjense que ya quiere irse por un camino agresivo, complicándole al negro inmediatamente el enroque corto. Es decir, acá el negro debe pensarlo dos veces si quiere enrocarse corto en esta posición. D5. El negro aplica aquel principio que nos dice que si nos atacan por un flanco, nosotros debemos contragolpear por el centro. En este caso, fíjense que el centro aún no estaba controlado y el negro puede hacer la jugada D5. E por D5, caballo por D5, alfil G2. Fíjense la fuerza del alfil de casillas blancas ahora. Va a dominar toda la gran diagonal y además está tocando un punto importante que es el punto B7 y la torre en A8 también se encuentra en rayos X. El negro decide capturar en E3. El blanco hace dama por D8, alfil por D8. Y aquí no se puede capturar en B7, hay que capturar primero el caballo puesto que estaba teniendo un toque importante en la casilla C2. Ahora parece que la partida va a entrar en terreno un poco más pasivo puesto que ya se cambiaron las damas. Pero está esto muy alejado de la realidad. Es ahorita donde va a comenzar realmente la maravilla de esta partida. El negro juega alfil H4 y el blanco juega rey F1. Fíjense que a las negras le ha quedado la pareja de alfiles que se ve bastante fuerte en esta posición porque está bastante abierta. Entonces el blanco debe tener mucho cuidado de saber dónde va a colocar su rey. El negro juega caballo C6 evitando alfil por B7 y el blanco juega caballo C5, una casilla muy buena para ese caballo. Alfil C4, fíjense la acción cruzada de los alfiles. El rey de verdad que está bajo ataque de manera muy peligrosa. Rey G1, enroque largo. Ahora parece que el negro tiene la situación controlada. B3, alfil G5. Fíjense que el negro está entregando su alfil de C4, puesto que si la blanca hicieran B por C4, vendría alfil por E3 jaque y alfil por C5. Por eso las blancas deciden hacer torre a E1. Ahora sí están amenazando B por C4. Las negras juegan alfil H4 nuevamente atacando la torre. Y las blancas juegan torre B1. Acá las negras parecen querer tablas puesto que juegan nuevamente alfil G5. Pero comienza la preparación de Navara y la marcha de su rey. Rey F2, defendiendo el punto E3 y al mismo tiempo amenazando B por C4. Alfil H4. Rey F3. Fíjense cómo el rey comienza su marcha hacia los terrenos del negro. E4. Acá era una jugada posible, caballo por E5, caballo por E4, perdón. Pero luego de la jugada caballo E5, rey F4 y caballo G6, el negro podría meterse en una posición y obligar a las tablas por repetición. Así que Navara, previendo esto,
hace gala de su rey valiente y hace rey F4. Fíjense, el rey empieza a correr sin medir las consecuencias, puesto que ya todo esto estaba calculado, como lo dijo posteriormente Navarra en el postmortem. G5 jaque, nuevamente rey F5, el rey sigue su marcha hacia el flanco de rey enemigo, y las negras van a tratar en lo posible de darle jaque mate a ese rey, por lo que su torre de H8, que no estaba activa, rápidamente la llevan a E8 para amenazar, por ejemplo la jugada torre E5. El blanco juega torre H D1 tratando de cambiar material, ya que si llegáramos al final en esta posición, el blanco tendría la ventaja de que su rey está más cerca de las piezas negras como los peones. Además, no olviden que el alfil de C4 está amenazado aún por el peón de B3. Torre 5 jaque, fíjense que el rey debe seguir su marcha hacia F6, rey F6. Torre G8, amenazando torre G6, jaque mate. Por lo que ahora las blancas deben hacer B por C4. Fíjense que ahora el punto F7 no está defendido, por lo que la jugada torre G6, que es la que hacen las negras, no es mate porque el rey puede escapar comiéndose el peón de F7. Fíjense dónde va el rey. Desde la casilla E1 ya va por la casilla F7, pero su marcha aún no termina. Las negras juegan torre de E7 jaque, rey F8, torre F6 jaque, rey G8, torre G6 jaque, y acá el blanco no quiere tablas, podría jugar rey F8 para repetir jugadas, pero en vez de esto las blancas deciden jugar rey H8, es decir, están jugando a la victoria. Y el rey llegó al punto más escondido del flanco de las piezas negras. Llegó desde la casilla E1 a la casilla H8. Impresionante la preparación de Navarra en esta partida, que además de ser una posición muy complicada, hace sus jugadas bastante rápido. Las negras juegan torre F6, buscando torre F8 mate, y las blancas juegan torre F1 evitando dicha jugada. Las negras juegan alfil F2, nuevamente amenazando torre F8 mate, a lo que las blancas tienen como única jugada torre por F2. Fíjense que después de los cambios, las blancas han quedado con dos piezas por una torre, digamos que tienen cierta ventaja material. Las blancas juegan torre F1 y las negras deciden capturar el alfil en G2, una posición aún bastante complicada. Las blancas juegan torre F8, rey C7, parece que el rey blanco está todavía en peligro, pero no es así. Acá las blancas podían rematar un poco más rápido la partida. La jugada que hicieron fue caballo D5, pero había una variante muy fuerte con la jugada caballo 5 por E4. Y es verdad que esos caballos son demasiado fuertes. Por ejemplo, una jugada como rey D7 para evitar el posible jaque doble, vendría la jugada caballo F6. Y a rey E6, caballo Fe4. Y fíjense que las piezas negras están bastante inmóviles. Y ahora es el rey negro quien se encuentra en una red de mate bastante peligrosa. Por ejemplo, rey E5 y caballo por G5. Además de que todos los peones negros empiezan a caer. Pero Navarra aquí decide hacer la jugada caballo D5 jaque, recuperando la calidad. Rey E6, caballo por E7, rey por C5. Digamos que en esta posición el blanco posee una pequeña ventaja, pero no es para nada fácil. Torre F5, rey por C4, caballo por C6, B por C6. Acá la posición parece que está igualada. Y de hecho los módulos indican que están igualadas. Pero me imagino que psicológicamente el gran maestro polaco de piezas negras debía estar un poco tocado, porque es difícil imaginar que un rey llegue hasta la casilla H8 con tantas piezas en el tablero y no ser capaz de crear amenazas reales de mate. Entonces, digamos que no pudo jugar de la manera más exacta al final. El blanco juega torre por G5, el negro juega torre G3 y el blanco hace la jugada H4. Acá las negras tenían una variante de posibles tablas con torre por E3, puesto que el peón de E también está bastante avanzado y el rey bastante cerca del mismo. En vez de eso, las negras hicieron la jugada H6.
y es una jugada que le da ventaja a blanco, puesto que ahora hacen la jugada torre G6, y la diferencia es que cuando yo me coma el D3 está tocado también el peón de C6, mientras que antes no lo estaba porque las torres estaban G5. Las negras capturan y el rey juega rey G7. Sigo tocando el peón de C6 amenazando jaque, y me voy a ganar un tiempo con el rey comiéndome el DH y llegando más cerca hacia el peón de E3. Torre G3, rey por H6, E3, rey G4. Fíjense que aún tengo el tiempo de torre por C6 jaque. Rey D5 defendiendo el peón de C6, pero mi rey ya llegó a la defensa de la coronación de ese peón. Fíjense que amenazo la torre y ya mis peones de G y H van a ser decisivos. Torre H3, acá mejor era la jugada E2, pero igual las blancas consiguen controlar el peón con la jugada C4. Por ejemplo, rey por C4, torre por C6, rey D5 y torre C1, y se logra controlar la corona justo a tiempo. Aunque igual las blancas deben tener acá todavía ventaja. En vez de esta jugada, las negras decidieron jugar torre H3, que fue el error definitivo. Acá simplemente las blancas juegan H5, y después de la jugada C5 vino torre G5, rey C4, torre E5. Y ya se ha controlado el avance del peón E, por lo que no se puede evitar la coronación del peón de H o el peón de G. Además de que se está perdiendo el peón E, ya que viene la jugada torre E4 jaque. Bueno amigos, ¿qué les pareció esta partida donde el rey hace esa marcha impresionante? De verdad que es una de las partidas donde he visto que el rey se ha movido más hacia el terreno del oponente. Nunca había visto una partida tan interesante en ese aspecto. Si les gustó, espero que me den un like, que se suscriban y que compartan. Y también los indico a que en la caja de los comentarios me digan qué partidas les gustaría o de qué jugadores les gustaría ver alguna partida para comentarla en el canal. Saludos a todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.